a todos. Hoy les he preparado una historia conmovedora sobre un amor que desafía las normas, las elecciones que se hacen y la nueva esperanza que florece en medio de todo. Antes de empezar, hagan clic en los botones de suscribirse y me gusta. Así podré compartirles más historias fascinantes. En un set de rodaje en Madrid, como de costumbre, Isabel era siempre la primera en llegar. La bruma de la mañana con su fresco aire acariciaba su rostro. Parecía haberse acostumbrado a ella, adentrándose en la quietud antes del amanecer. A pesar de lo temprano, el set aún estaba a oscuras, con solo algunas luces dispersas que apenas revelaban el contorno de los objetos. Con una taza de café caliente en la mano, abrió tranquilamente el guión y se sentó en una silla plegable. A medida que leía cada línea de diálogo, su corazón se sumergía más y más. Cada palabra era interpretada sonikeni tasaskamineria única, y el personaje lentamente cobraba vida dentro de ella. El set comenzó a animarse gradualmente. El personal llegaba poco a poco organizando el equipo. El equipo de iluminación traía enormes soportes para luces y comenzaba a instalarlos. En medio del ajetreo, Isabel permanecía concentrada. Su mirada estaba fija en el guión, pero un familiar sonido de pasos a su espalda captó su atención. Levantó la vista y vio al director Javier de pie. «Isabel, ¿otra vez eres la primera en llegar?», la saludó el director Javier con una sonrisa amable. Su voz era grave y serena. En contraste con el ambiente ruidoso del set, él siempre mantenía una actitud tranquila y calmada, lo que le daba mucha seguridad a Isabel. «Sí, director, hoy tenemos una escena muy importante», respondió Isabel con una suave sonrisa. Su voz era tranquila, pero contenía un rastro de nerviosismo. La escena que iban a rodar ese día requería que ella expresara las luchas emocionales más profundas de su personaje. Para Isabel, que buscaba la perfección, esta escena no era solo una actuación, sino un desafío para demostrar su valía. Javier asintió comprendiendo. Él conocía su pasión mejor que nadie. Entre los innumerables actores que había dirigido, pocos se entregaban y se superaban a sí mismos como Isabel. En su larga carrera como director, Javier había trabajado con muchas estrellas, descubriendo sus personalidades y talentos únicos. Sin embargo, en los ojos de Isabel había algo que trascendía el simple talento, una pasión pura y un deseo intenso de expresar la vida a través de su actuación. Esta escena no es fácil. Isabel, sabes que la cámara capturará cada matiz emocional. Quizás intenta relajarte un poco más, sugirió Javier. Él era muy hábil comunicándose con los actores, extrayendo sus emociones de forma natural. Lo intentaré a su manera, director. Relajarse no es fácil, pero haré lo mejor que pueda, respondió Isabel asintiendo. Escuchó atentamente su consejo. Sus palabras siempre tenían profundidad y un poder que iba más allá de la simple guía técnica, llegando al alma del actor. Su conversación fue breve pero significativa. Javier tenía grandes esperanzas puestas en Isabel y ella lo sabía bien. Se esforzaba cada día por estar a la altura de esas expectativas y superarse a sí misma. Javier observó a Isabel por un momento y luego centró su atención en el personal. Revisó los preparativos confirmando cuidadosamente cada detalle de la escena del día. Isabel volvió a mirar el guión. Sus dedos recorrieron lentamente una línea de diálogo, esperando el momento en que las palabras trascendieran el simple texto y se transformaran en sus propias emociones. Justo antes de que comenzara el rodaje, Javier se acercó de nuevo a Isabel. «Isabel, ¿estás lista?». Su voz era suave, pero contenía un sutil estímulo. «Sí, estoy lista», respondió Isabel brevemente, pero con una voz llena de confianza.
Javier le sonrió, sabía lo mucho que se había preparado y sintió que el éxito ya estaba a medio camino. El rodaje del día transcurrió sin problemas. Cuando la cámara rodó, Isabel se sumergió por completo en el personaje, como si se hubiera transformado en otra persona. Javier observaba su actuación detrás del monitor con una expresión de satisfacción en su rostro. Era una actriz que superaba sus propios límites. Ese día, Isabel no era solo una actriz, sino el personaje que Javier había imaginado. Después del rodaje, Isabel miró a Javier por detrás de la cámara. Había una mezcla de relajación y expectación en sus ojos, como si esperara su opinión. Javier se acercó a ella y simplemente dijo: «Perfecto, tu actuación de hoy fue magnífica». Esas palabras eran el mayor elogio para Isabel. Ella sonrió en silencio ante el cumplido de Javier y respondió: «Todo es gracias a usted, director». En ese instante, hubo un intercambio emocional, breve pero intenso entre ellos. Isabel se dio cuenta una vez más de por qué Javier era considerado uno de los directores más destacados de España y Javier se dio cuenta de por qué Isabel era una actriz tan especial. Su relación estaba evolucionando lentamente hacia algo más allá de una simple relación director-actriz. Ya de noche, después de terminar el rodaje, Isabel se desmaquilló, se arregló un poco y se dirigió a una pequeña taberna cerca del set. Era un lugar frecuentado por el personal, pero debido a lo tarde había poca gente. La cálida luz del local y el aroma a guiso casero que flotaba en el aire la reconfortaron. Isabel pidió un plato caliente en la barra y se sentó junto a la ventana reflexionando sobre el rodaje del día. Las emociones del día aún estaban vivas en su corazón. Poco después, oyó abrirse la puerta. El aire húmedo de la noche que entró por la puerta le rozó la cara. Se giró y vio a Javier de pie. Llevaba una chaqueta ligera y parecía cansado, pero aún así le dedicó una suave sonrisa. «Director, ¿qué hace usted por aquí?», preguntó Isabel sorprendida. «Estaba organizando cosas después del rodaje y de repente me apeteció mucho un plato caliente y pensé que quizás encontraría a Isabel aquí», dijo Javier en tono de broma, pero sus palabras contenían un toque de sinceridad. Javier se sentó frente a Isabel, señalando el plato que ella estaba comiendo. «Yo también quiero uno igual», pidió rápidamente en la barra y luego, mirando a Isabel, le dijo: «¿Has trabajado duro hoy? Especialmente la última escena fue realmente magnífica. Capturaste con precisión todo lo que había imaginado». Isabel respondió: «Todo es gracias a usted, director. Sin su guía, no habría sido posible». Javier esperó a que le trajeran su plato y luego continuó lentamente: «Isabel, creo que te subestimas. Por supuesto, yo ofrecí algo de ayuda, pero eso fue solo para establecer el marco básico. El resto lo creaste tú. Esa fue tu interpretación y emoción únicas». Isabel se quedó sin palabras por un momento. Sintió que Javier no la elogiaba solo para terminar el rodaje sin problemas, sino que evaluaba sinceramente su actuación. Este momento le trajo un poco de orgullo y un sutil consuelo. «Muchísimas gracias, director. Cada vez que siento que no soy lo suficientemente buena como actriz, su apoyo me da mucha fuerza», dijo Isabel con la taza en la mano, haciendo una ligera reverencia. Javier, escuchando su voz sincera, sonrió suavemente y respondió: «Es mi trabajo. Ayudar a los buenos actores a mostrar una buena actuación es la responsabilidad del director». Poco después, desde la barra, llegó la voz anunciando que el plato de Javier estaba listo. Javier se levantó, recogió su plato y volvió a cruzar la mirada con Isabel. «Pero ¿sabes una cosa, Isabel?», dijo tranquilamente después de probar un bocado. «Así cenar con un actor también es un gran relax para mí.
no solo como director, sino poder hablar con alguien tan apasionado como tú. El corazón de Isabel dio un vuelco al escuchar sus palabras. Sintió que sus palabras iban más allá de una simple evaluación como director. Evitó su mirada y sonrió ligeramente. Al oírle decir eso, siento que tengo que esforzarme aún más, director. Me siento más responsable al recibir elogios. Así, sin darse cuenta, siguieron charlando. Comenzaron a hablar no solo de la serie, sino también de sus vidas. Javier compartió con franqueza sus experiencias al entrar en la industria cinematográfica en su juventud y los desafíos que enfrentó en el proceso. Isabel escuchó su historia con profunda empatía y también compartió cómo soñaba con ser actriz cuando era niña. Javier, al escuchar su historia, sintió de repente que entendía la razón de la intensa emoción en los ojos de Isabel. Se dio cuenta de que ella no solo soñaba con una vida glamurosa, sino que tenía una fuerte voluntad de expresar su vida a través de la actuación, y su admiración por Isabel se profundizó aún más. A medida que la conversación continuaba, la taberna estaba a punto de cerrar. Javier miró su reloj y se levantó. Isabel, hoy he estado realmente feliz. No hay muchas oportunidades de tener conversaciones como esta, pero hoy me siento especialmente bien. Isabel también se levantó de su asiento y asintió. Yo también, director. Espero que tengamos más oportunidades como esta en el futuro. Salieron de la taberna cada uno dirigiéndose en su propia dirección. Sin embargo, ambos sintieron una extraña sensación en sus corazones. Era el germen de un sentimiento que trascendía la relación entre director y actriz. Esa noche, Isabel regresó a casa y se acostó en la cama, recordando la conversación que había tenido con él. Su voz seria y su suave sonrisa persistían en su mente. Sintió que, sin darse cuenta, se sentía atraída por sus palabras y acciones. Javier también regresó a su estudio, sumido en sus pensamientos. En su conversación con Isabel, se dio cuenta de esa emoción que no había sentido en mucho tiempo. Un sentimiento especial estaba naciendo en su corazón. A partir de ese día, los dos se vieron con más frecuencia fuera del rodaje. Sus sentimientos mutuos crecieron lenta pero firmemente. A medida que el rodaje avanzaba, la relación entre Isabel y Javier se hizo cada vez más cercana. Simplemente, con una mirada en el set, podían sentir la presencia del otro. Javier sentía que cada vez que le daba instrucciones detalladas a Isabel sobre su actuación, su comunicación con ella se volvía más fluida y natural. Isabel también se inspiraba en las conversaciones y sugerencias de Javier y se entregaba aún más a su trabajo. Ese día era el día de rodar una importante escena climática. Isabel tenía que mostrar la mayor explosión emocional del personaje y Javier había discutido previamente con el equipo para capturar esa escena a la perfección. En cuanto comenzó el rodaje, Isabel pareció transformarse en otra persona. Su actuación conmovió a todos los que la veían en el set y al finalizar el rodaje, el personal estalló en aplausos. Javier se acercó a Isabel y con una sonrisa sincera dijo: «Magnífico, hoy lo has hecho de maravilla». Isabel, al oír sus elogios, sonrió ligeramente, pero su rostro aún mostraba las secuelas del rodaje. Respondió con la respiración algo tensa. «Todo es gracias a la dirección del director. Yo también estoy muy satisfecha hoy». Después del rodaje, Javier propuso a Isabel ir a tomar algo para hablar más sobre la actuación de hoy. Isabel dudó un momento, pero al saber que le gustaba hablar con él, asintió. «De acuerdo, hoy también me gustaría conversar de forma más relajada». Entraron en un pequeño bar cerca del set. El ambiente era tranquilo y acogedor, perfecto para una conversación más profunda entre dos personas. Javier pidió una cerveza española y luego le dijo a Isabel:
¿No deberíamos celebrar la maravillosa actuación que nos has regalado hoy? Hoy es tu día. Director, usted también estuvo magnífico hoy. Cada escena encajó a la perfección. La cerveza llegó a la mesa y ambos brindaron sonriendo. Con cada copa de cerveza, su conversación se hizo más profunda y también hablaron de sus historias personales. Javier habló de su juventud y su pasión por las series de televisión, e Isabel escuchó su historia con empatía y también compartió su infancia y sus preocupaciones sobre la actuación. Director, a veces no sé si estoy en el camino correcto. La gente dice que soy popular, pero todavía siento que no soy lo suficientemente buena, le dijo Isabel con sinceridad. Javier la escuchó y asintió suavemente. Isabel, que tengas esas preocupaciones demuestra que te tomas tu trabajo muy en serio. Creo que los actores crecen dudando constantemente de sí mismos y luego superándolo. El consuelo de Javier le dio mucha fuerza a Isabel. Se sentía cada vez más atraída por su voz grave y sus ojos sinceros. Javier también sintió algo más que una simple actriz en la mirada de Isabel. Su presencia había infundido nueva vitalidad en su vida. Esa noche, a medida que la conversación continuaba y las botellas de cerveza se vaciaban, Javier de repente le dijo a Isabel: «Isabel, a veces yo también dudo si estoy haciendo lo correcto, pero hoy, cuando vi tu actuación, volví a darme cuenta de por qué sigo haciendo este trabajo. Tú me inspiraste». Isabel escuchó sus palabras sinceras, guardó silencio por un momento y lo miró. Su corazón se llenó de emociones extrañas. Director, si usted dice eso, me siento realmente muy responsable, respondió con una suave sonrisa, en tono de broma, pero su voz estaba llena de emoción. Al salir del bar, Javier dijo que la llevaría a casa. Isabel, al principio se negó, pero finalmente decidió subir a su coche debido a la actitud seria de Javier. El coche estaba en silencio y una extraña tensión flotaba entre ellos. Javier conducía con cuidado, echando un vistazo furtivo al perfil de Isabel. Ella miraba por la ventana, pero pareció sentir su mirada, se volvió y sonrió. Al llegar a su casa, Isabel se bajó del coche y le dijo a Javier: «Director, muchas gracias por hoy. Estos momentos son realmente valiosos para mí». Javier bajó la ventanilla y respondió brevemente: «Para mí también. Las conversaciones con Isabel siempre son especiales». Justo cuando ella iba a abrir la puerta para entrar, Javier se detuvo como si quisiera decir algo. Isabel se dio la vuelta y preguntó: «Director, ¿necesita algo?». Javier dudó un momento y luego dijo: «Solo quería decir buenas noches». Sus palabras eran sencillas, pero las emociones que contenían eran complejas y profundas. Isabel sonrió en silencio y respondió: «Usted también, director, buenas noches». Esa noche, Javier no pudo dormir. Sus sentimientos por Isabel trascendían la relación entre actriz y director y se hacían cada vez más fuertes. Sabía que estaba tratando de cruzar una línea, pero se sumió en una profunda reflexión sobre lo que significaría cruzarla. Isabel también yacía en la cama, recordando su conversación con Javier. Cada vez que recordaba sus palabras y acciones, su corazón latía con fuerza. Involuntariamente admitió que sentía un afecto especial por Javier. Pocos días después, una noche al terminar el rodaje, Isabel fue al estudio de Javier. Javier se sorprendió un poco por su visita, pero pronto la recibió con una sonrisa. ¿Ocurre algo? Es muy tarde. Isabel no respondió, sino que lo miró en silencio a los ojos. En ese momento, no hacían falta palabras entre ellos. Javier le tomó la mano con cautela, e Isabel no la soltó. Esa noche, los dos cruzaron esa línea en el estudio. Su elección trajo un torbellino de emociones complejas y confusas, pero al mismo tiempo sintieron una conexión intensa e indescriptible. Esto era solo el principio.
Desde que Javier e Isabel cruzaron esa línea, la relación entre ellos se volvió irreversible. En el set, seguían manteniendo sus roles de director y actriz, pero cada vez que sus miradas encontraban una emoción secreta que solo ellos podían entender, se filtraba. Por mucho que intentaran ocultarlo, la extraña tensión que fluía entre ellos se intensificaba día a día. En lo más profundo de su corazón, Javier sentía culpa. Él era un hombre casado. Su familia siempre había sido lo más importante en su vida, pero su relación con Isabel lo confundía. Cuando estaba con ella, las emociones que sentía le devolvían la emoción y la vitalidad que había olvidado hacía mucho tiempo, pero él sabía que estas emociones eran incorrectas. Isabel también estaba muy preocupada por su relación con Javier. Sabía que él tenía una familia y era consciente de que si su relación salía a la luz, causaría un daño fatal a su carrera y a su reputación. Pero cada vez que pensaba en Javier, no podía detener las emociones que surgían de lo más profundo de su ser. Para ella, Javier no era solo un director, sino alguien que entendía toda su pasión y sus anhelos. Cuando no había rodaje, los dos se veían con cautela. Sus citas siempre eran discretas y muy secretas, en espacios solo para ellos dos, como cafeterías, alejadas del vestíbulo del hotel, parques poco frecuentados o el estudio de Javier, pasaban momentos breves pero intensos juntos. Un día, Isabel estaba sentada en el estudio de Javier a su lado. Javier la miró y dijo: «Isabel, ¿está mal que nos veamos así?». Su voz estaba llena de profunda preocupación. Cuando estaba con ella, se sentía feliz, pero la idea de que esta relación pudiera dañar a todos al final siempre le rondaba por la cabeza. Isabel le tomó la mano y dijo: «Director, sé que esta relación está mal, pero no puedo vivir sin usted, director. Sin usted, siento que falta una parte importante en mi vida». Su voz temblaba un poco, pero estaba llena de sinceridad. Javier la escuchó y suspiró suavemente. «Yo tampoco puedo vivir sin ti, Isabel, pero debemos asumir la responsabilidad de todo esto». Se miraron mutuamente, derramando lágrimas en silencio. Su amor era ardiente e intenso, pero al mismo tiempo muy pesado. La elección de Javier e Isabel desató una tormenta muy fuerte. Se eligieron el uno al otro, pero también perdieron muchas cosas por ello. Javier finalmente abandonó a su familia. Elena, su esposa, que lo había sacrificado todo por él, dejó de intentar retenerlo. Se despidió fríamente por última vez, diciendo: «Has tomado tu propia decisión, pero recuerda, aunque te vayas, los que se quedan aquí seguirán viviendo con el dolor». Las palabras de Elena dejaron una profunda cicatriz en el corazón de Javier. Finalmente se fue sin mirar atrás. No podía enfrentar las heridas que había dejado. En medio de las críticas de la gente, Isabel y Javier comenzaron una nueva vida. Los medios de comunicación informaron detalladamente sobre la relación de los dos, desenterrando el divorcio de Javier y su relación con Isabel. Los periodistas esperaban a Isabel fuera del set, haciéndole preguntas constantemente, y las redes sociales se llenaron de comentarios maliciosos sobre ellos. Al principio, Isabel intentó ignorar estas cosas, pero finalmente comenzó a desmoronarse emocionalmente. «Director, ¿realmente hicimos lo correcto?», preguntó Isabel tranquilamente a Javier una noche. Su voz temblaba un poco y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Javier la miró mordiéndose los labios con un sentimiento de culpa. Le tomó la mano y dijo: «Isabel, sé que la elección que hicimos no fue fácil, pero al menos fuimos sinceros. Lo único que podemos hacer es no negar esa sinceridad». Javier lo dijo, pero él mismo empezó a dudar. Cada vez que veía el daño que había causado a su familia y el dolor que Isabel tenía que soportar, su corazón se sentía apesadumbrado, pero juró hacerse más fuerte por ella. Así como Isabel lo había perdido todo por elegirlo a él,
Él creía que también debía asumir todo por ella. Con el tiempo, la atención de los medios de comunicación disminuyó gradualmente. Isabel y Javier se mudaron a un lugar tranquilo en las afueras de Madrid, evitando la mirada del mundo. Allí comenzaron una vida sencilla. Javier detuvo temporalmente su trabajo en la televisión y comenzó a idear guiones, e Isabel también detuvo temporalmente sus actividades de actuación, tratando de encontrar la paz en una vida ordinaria. Ambos preparaban el desayuno juntos, paseaban por el vecindario buscando pequeñas felicidades. Un día, Javier, mientras paseaba, le dijo a Isabel: «Vivir una vida tan normal no está mal, ¿verdad?». Isabel asintió y sonrió. «Mientras pueda estar con el director cualquier vida, está bien». Pero aún había una sombra sobre sus vidas. Isabel seguía recibiendo críticas de algunos que intentaban volver a juzgarla. Javier también se esforzaba por recuperar su posición en la industria cinematográfica, pero el proceso no era fácil. Unos años después, Isabel, a sus 40 y tantos, quedó embarazada. Esta noticia trajo una alegría inesperada a la pareja y al mismo tiempo un nuevo sentido de responsabilidad. Isabel le contó la noticia a Javier diciendo: «Director, tenemos un hijo». Javier se quedó sin palabras por un momento y luego abrazó a Isabel con fuerza. «Isabel, esta es una nueva oportunidad que se nos ha concedido. Siento que debo hacerlo mejor». Durante el embarazo, Isabel se vio envuelta en un nuevo torbellino emocional. Sentía una inmensa alegría por el hecho de que iba a ser madre, pero al mismo tiempo temía que este niño experimentara las dificultades que ellos habían vivido una vez que naciera. Javier estuvo a su lado todo el tiempo, consolándola y animándola sin cesar. «No te preocupes, Isabel. Nuestro hijo es la prueba de nuestro amor. Dependiendo de cómo criemos a este niño, él comprenderá nuestras elecciones». Isabel escuchó las palabras de Javier y se calmó. Creía que este niño les traería una nueva vida y estaba llena de esperanza. El día del nacimiento del niño, Javier esperaba ansiosamente fuera de la sala de partos. Cuando escuchó el llanto del bebé, una sonrisa llena de emoción apareció en su rostro. Cuando el personal médico le entregó al niño, él lo tomó con manos temblorosas y dijo: «Eres el mayor regalo que se nos ha concedido». Isabel, acostada en la cama, observó la escena y derramó lágrimas. Al ver a Javier sosteniendo al niño, se sintió muy cálida y conmovida. «Director, realmente nos hemos convertido en una familia». Le pusieron un nombre al niño y juraron empezar de nuevo. Mientras criaban a su hijo, Javier e Isabel comenzaron a sentir que su elección no había sido del todo incorrecta. Aunque el mundo no los entendiera, la risa del niño y sus pequeños toques les daban un nuevo sentido a la vida. Con el tiempo, el niño creció y Javier e Isabel seguían viviendo a la sombra del pasado, pero lograron seguir adelante porque estaban juntos. A través de su hijo, los dos obtuvieron una nueva perspectiva del mundo y se dieron cuenta de que sus vidas no solo estaban compuestas de deseo y amor. Una noche Javier e Isabel estaban sentados juntos en el salón viendo a su hijo jugar y Javier dijo tranquilamente: «Nuestra elección no fue perfecta, pero no me arrepiento, porque pude estar contigo». Isabel le tomó la mano y respondió: «Yo también, director. El hecho de que hayamos podido seguir adelante así ya es lo suficientemente significativo». Los dos se tomaron de la mano con fuerza, anhelando un futuro brillante con su hijo. Su historia aún no ha terminado. Esta es otra página escrita para un nuevo comienzo. Espero que la historia de hoy resuene en su corazón. Por favor, compartan en los comentarios su opinión sobre esta historia de amor prohibido y el nuevo significado de vida que de ella se deriva. Hagan clic en suscribirse, denle a me gusta
y activen las notificaciones para compartir más historias conmovedoras con nosotros en el futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.